Agintariok, lagunok, herrikideok. Atzerapen gehiagorik gabe gatozen ekitaldiari ezera ematea. Dakizuenez, duela 235 urte, Elhuyar anaiek wolframio isolatu zuten Bidegurutze eta kalean zegoen kimika laborategian. Gaur, Europear Fisika Europear Elkarteak gertakizun handi hura oroitzeko eta denon gogoan hiltzatuta gera dadin, laborategiaren oinordekoa den laboratoriunari Science Historical Site, zientzia leku historikoa izendapena aitortu dio. Bedi ekitaldi hau horren lekuko. Une gogoangarria izan da, Rekalde jauregian, laboratoriunen natarian, alkateak, Fisika Europar Elkartearen presidentearen eskutik izendapen hori aitortzen duen plaka jaso duen unea. Haren kopia bat, seminarioaren atarian daukazute. Orain agintarien txanda da, esan diezagutela arren zer den eta zer sentidu duten gaur Bergara hiriko laboratorionak 52. Europako zientzia leku historikoaren izendapena jaso duenean. 52, baino ez dira Europa osoan, eta gu gara hoietariko bat. Ez da makala gero. Hizlarien artean lehenengoa, Elena Lete Andrea, herriko alkatea izango da. Satoz oholtzara mesedez. Arratsaldeon, ongi etorri denei, lehendakari jauna, agintariak, EPS eta DIPeko kideak, kongresuko partaideak eta Bergarako herritarrak. Bergarako herriarentzat oso ohore handia da, Historic Site izendapen jasotzea. Esker honeko hitzak bakarrik dauzkagu EPS-erentzat, DIPerentzat eta noski Pedro Miguel Etxenikerentzat. Gure inbaxadoriak izan die, munduko zientzia gune garrantzitsuetan. Eta Bergararen berri eman duzue, hortik zehar leku askotan. Eta orain, apostua egin duzue ere, izendapen ekitaldiak Bergaran izateko eta Bergararen erara egiteko. Horregatik ere eskertuta gaude, oso eskertuta gaude. Hori esan da, azpimarratu nahiko nuke Bergara aspalditik dela Euskal Herriko zientziaren sorgunea. Bergarak berrikuntzaren aldeko apustua egin du, gutxienez 16. mendearen bukaeretatik. Europan garai desberdinetan ematen zien bide eta idei berriekin bat egiteko nahia eta adorea izan du beti herriak. Duela 250 urte inguru ilustratu talde batek proiektu berri bat sortu zuen. Gerora wolframa aurkitzeko aukera emango zuen proiektua. Naiz eta krisi egoeran egon momentu horretan, krisi sakon batian murgilduta zeuen herria hezkuntza eta ikerketa zentro bikaina sortu zuen. Errege seminarioa, 2 mendetan zehar lurraldearen modernizazioa bultzatzea lortuko zuena. Talde baten ilusioaren eta lan eskergaren ondorioz da Bergara gaur egun dana. Hezkuntzan, enpresan, ongizaten eta bizikidetzan garatzen jarraitzen duen herri ekimentsua. Ezin dugu ahaztu, gainera, gaur egun ere wolframioa mundu mailan erabiltzen da. Oso apreziatua da eta gure enpresen artean ere osagarri edo materiala izaten ari da. Gurekin ere Bergaran erabiltzen da wolframioa eta atzalde honetan halako enpresa horien ordezkariak badauzkagu ere. Gure herria beti egonda lotuta ikerkuntzari eta berrikuntzari. Eta hala, esperimentatutako praktikan jarri dugu enpresetan eta hezkuntzan. Biak elkarri elikatu eta modu horretan herri moduan garatuz eta aurrera pausuak eginez. Ezagutza eta ondare. Hori guztia berreskuratzeko eta herritar guztiei zabaltzeko lan egin dugu 100 herritar, politiko, eragile, bolondrez eta gaur egun horren emaitza da laboratorium, museoa eta seminario areto hau.
Han dago gure zientzia bilduma, eta atiak zabalik dauzka. Eta hemen dago gure kulturaretoa, eta atiak zabalik dauzka. Bukatzeko, Bergarak aurten, 750 urte urrenaren bizi izaten ari gara, efemeride hau bukatzeko eta borobiltzeko ekitaldi hau, izendapen hau, benetan bukaera bikaina ematen du, eta gure iraganekoei merezitako errekonozimentua egiteko izugarrezko saria da, izendapen hau. Urte oso honetan, lema bat erabili dugu ekintza askotan, eta gaur ere errepikatu nahiko nuke. Izan garelako, izango gara. Eskerrik asko, denei. Urrengo, Professor Dr. Rüdiger Boss, European Physical Society, Fisika Europear Elkartearen presidentea deitu nanuke. Boss, profesorea, zeurea da hitza. Please, come to the podium and give us your speech. Good afternoon, Mr. President, Mrs. Mayor of Bergara, authorities, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues. It's an immense pleasure for me to be here today to inaugurate, on behalf of the European Physical Society, the Bergara Laboratorium as the most recent addition to the list of historic sites of the European Physical Society. Before telling you a bit more about the Historic Site Program, let me try to say you in a few words a bit more about the European Physical Society for those of you who may not be so familiar with what our society is all about and what it is doing. The EPS, as we call it in short, has also just been celebrating an important anniversary. It's not yet 750 years, but it's 50 years. Because our society was founded in 1968, as you can easily figure out. And 1968 has been a pivotal year in the post-war history of Europe for reasons which many of us, certainly the older us, remember all too well. We were still in the middle of the Cold War. The Iron Curtain was firmly in place. In August of that year, 1968, Soviet tanks and troops, together with some of their allies, invaded Czechoslovakia with 500,000 people and crushed the movement of liberalization, which became known as the Prague Spring. And against this historic background, it looks almost like a miracle today that only 5 weeks later or so, the European Physical Society was established, was founded in Geneva, with representatives from Eastern countries, with representatives from the Soviet Union and from Czechoslovakia sitting around the same table amongst the founding partners. And I believe this was an early and very powerful demonstration of the ability of our science of physics to bridge, through scientific collaboration, to bridge political divides and to transcend cultural barriers. I'm not going to walk you today through 50 years of EPS history, just to say that from the about 20 founding partners, the EPS has grown steadily. Today we count 42 member societies, national physical societies. The Royal Spanish Physical Society is, of course, one of them. And these 42 national societies, which federate the EPS, today represent not less than about 130, in fact, more than 130,000 scientists. We also have 3,500 about individual members and about 40 institutional, or as we call them, associate members, typically major physics research laboratories, university, also industry. The EPS does many things. This is not the place to tell you everything about everything that we are doing. But of course, it devotes a lot of attention to the classic classic activities of a learned society, as, for example, the publications of journals, the organization of conferences, and scientific prizes. Scientific prizes, typically, they distinguish outstanding scientific achievement. They also reward young talent
encourage young talent. But it is in this wider framework of scientific distinctions that we have started to develop, in fact quite recently, it started about 8 years ago, the program of EPS historic sites. Very much, I would like to mention this here, under the impetus of a former president of the EPS, Laura Cifarelli from Italy, who actually has been the first women president of the EPS, of the European Physical Society, and today president of the Italian Physical Society. This program was set up to commemorate, to distinguish, and to commemorate places in Europe which have been important and significant for the development of physics on our continent. And in the short time of its existence, this program has turned out to be remarkably successful. It's become very popular to, in fact, commemorate important places in the history of physics and to inscribe them in our collective memories, in particular the collective memories of the general public, and to demonstrate day by day the omnipresence and the significance of physics for our daily life. I do not want to walk you here through the complete list of sites. Just to mention, it has developed over a couple of years into a remarkably vast and diverse network of sites. Of course, many prestigious, well-known physics laboratories, both universities and outside universities, you will find on this list. But there are also many places which you would not at first glance expect on such a list and which are not, perhaps not quite in the mainstream of what you would call an historic site of significance for physics. Let me give you one, well, not totally arbitrary example, but one of the most recent sites that we have inaugurated this summer is a place that most of you probably have not heard about yet. It's a place called the Halde Observatory. It was set up about 100 years ago in the very north of Norway by the Norwegian government, close to the North Cape, only something like 200 kilometers north of the South Cape, devoted to the study of the Northern Light, the Aurora Borealis, and also as a meteorological laboratory. And I mention this here because since we have inaugurated this place, the EPS can proudly say that the historic sites today are a network which literally spans from Coimbra, Portugal, to Moscow, and from Sicily almost to the North Cape. And I would very much like to invite you to take your time and to go on a journey to visit them all. It is a fascinating, absolutely fascinating voyage, an absolutely fascinating travel through the history and the development of physics in Europe. But once again, since it is such a vast network, you have to take your time, but you will make very important and very interesting discoveries. The laboratory here in Bergara is one of the oldest sites of its kind that we distinguish, but it's not the oldest one. Just to give you 2 or 3 more examples, if you want to visit the oldest one, well, you do it probably best on your way back from the North Cape, because it's the little island of Ren, which also many of you may not have heard about it yet, which is somewhere halfway between Denmark and Sweden. And this is a place where at the end of the 16th century, famous astronomer Tycho Brahe established and built the most modern observatories of his time and revolutionized astronomy. The most challenging site, to give you another example, physically most challenging site you find closer to the heart of Europe. It's a place called the Refuge des Cosmiques, which is it's a mountain hut on the ascent to the Mont Blanc, and 3,600 meters altitude. It's only reachable on foot, so you have to walk up there. Okay, so it's perhaps not for everybody, but when you have managed, it is a working mountain hut, and you can stay for the night and rest. If you want to sleep in an EPS historic site, stay overnight in a somewhat more comfortable way, no problem. We also have a 5-star hotel on offer. It's the Hotel Metropole in Brussels, the venue of the legendary First Solvay conference in 1911, closely related to the work of Albert Einstein and many, many other physicists of the time.
and so on and so on. Once again, I do not want to walk you here through the complete list. I should perhaps, to be complete, I should like to mention that, in fact, this program of historic sites has not really been invented by the European Physical Society. Interestingly, our American friends from the American Physical Society were the first to come up with this idea, and they have a similar program in place. And since we like to collaborate with our American friends, we have also established and inaugurated some time ago two joint APS-EPS historic sites, both very closely related to the work and life of Albert Einstein. The first is the Einstein House in Bern, the apartment where Einstein lived for a couple of years at the beginning of the 20th century, when he worked during daytime as a public servant in the Swiss Patent Office, and when he invented special relativity after hours and changed the world forever. The second joint APS-EPS site, right, you can guess it, is the Institute for Advanced Study in Princeton, very closely related to the second half of Einstein's life and career. I should also like to mention, just for completeness, that the laboratory which we inaugurate today is a historic site, is the third of its kind in Spain, after the Fabra Observatory in Barcelona and the Residencia de Estudiantes in Madrid. I do not want to be specific and not say anything about the reasons and the background why we distinguish today the laboratorium here in Bergara, because the next speaker, Pedro Echenique, will do this in a much, much more competent way than I could do it. But I would like to use the opportunity to give credit and to pay tribute both to Pedro Echenique and also to my predecessor. Pedro is the president in his quality as president of the Donostia International Physics Center, but also my predecessor, past president Chris Rossell, who I believe has a long-standing and privileged relationship with DAPC, who really have been the promoters and have come up with the idea to distinguish the Bergara laboratory as a historic site. So thank you for this wonderful initiative. And let me close simply by congratulating the laboratory and the city of Bergara for this distinction and welcome you to the prestigious club of EPS historic sites. Thank you very much. Ondoren, atsein handiz, Markel Olano jaunari Gipuzkoako aldun nagusiari eskatu nahi dio tardezala hitza. Jauna, zatoz nahi zunean. Arratsaldeon lehendakari, gainontzeko agintariok, Europa osotik etorri zareten lagunok eta bergararrak, gainontzeko guztioi baita ere, arratsaldeon. Hitz labur batzu bakarrik aipatzeko zergatik dan gaurko eguna horren garrantzitsua Gipuzkoar guztiontzako. Kantek liburu txiki batean azaltzen du bere ustez zer den ilustrazioa. Eta lema bat jartzen dio, latinez, da sapere haude, itzuli littekena modu hontara, ausaz zaitez, jakitera, zure arrazoia erabiltzera. Eta horrekin markatzen du Kantek zein dan garai horretan munduak ematen duen iraultza garrantzitsua. Hain zuzen ere, gizakiak bere autonomia lortzen du, batipat arrazoiaren eskutik eta arrazoiaren tresna nagusiena den eskutik, hain zuzen ere zientziaren eskutik. 18. mendean sortzen den dinamika guzti horrek badauka baita ere bere hazia hemen, Euskal Herrian, eta justu gainera ilustrazioaren gune importanteena Gipuzkoan sortzen da, Azkoitiako zalduntxoen inguruan, Peña Florida kontea buru zela, eta momentu hortan, mugimendu horrek sortzen duen gunerik importante dena, gu hemen bertan gauden leku hau da. Hain zuzen ere, Bergarako erreseminarioa. Garai hartan, gainera ezagutza, zientzia, enfokatzen zen beharretara, behar jakin batzuetara. Ez da kasualitatea,
wolframia topatu izana hemen, ez? Eta ikerketa hori egitea metal baten inguruan, nun eta herri batean eta lurralde batean, erreka bazter guztietan burdinolak zeuden leku batean. Nire ustez ez da kasualidadea ikerketa hori horrela enfokatzea. Hain zuzen ere ikustezelako ezagutza eta zientzia erabiltzitekeela hiritarren bizitza ez bakarrik epe motzera, baizik epe ertain eta luzera bermatzeko. Eta oraindik ere berdin dihardugu. Nik uste dut une honetan ezagutza eta zientziak bermatzen digula ez bakarrik eguneroko bizitza, baizik baita ere gure ondorengo belaunaldien bizitza. Eta ez bakarrik ikuspegi prosaiko, ekonomiko edo esan dezakegu monetario baten ikuspegitik, baizik baita ere balio batzuen ikuspegitik. Autore batzuk esaten ari dira une honetan, berriro ere ilustrazio berri bat behar dugula. Horrenbeste populismo, horrenbeste fake newsen inguruan da erdian, behin berriro ere errepikatu behar ditugula eta berreskuratu behar ditugula ilustrazioko balio nagusiak. Eta hoien artean, arrazoia eta zientzia. Nik uste dut, Europa osoko zientzilariek eta fisikoek kokatzea Bergara zientziaren gune bezala, guretzako izugarrizko ohorea dela. Eta baita ere, hemendik aurrera ze bide jarraitu behar dugun, bultzatzen gaituen mezu bat baita ere. Guk uste dugu, eta nik uste dut bereziki, printzipio horiekin bermatuko dugula hemendik aurrera gure etorkizuna. Eta bestela, porrot egingo dugula. Beraz, zorionak berriro ere Bergarako herriari, eta hemendik aurrera jarrai dezagun elurra anaien eta Azkoitiko zalduntxoen bide beretik. Eskerrik asko. Orain, Pedro Miguel Etxenike profesoreak Euskal Herriko Unibertsitateeko materia kondensatuaren fizika katedrauna Donostia International Physics Centerko eta nanuguneko nanoteknologiari buruzko ikerketa guneako presidenteak hitzaldi labur bat eskainiko digu. Non, wolframiaren islapena eta hark izan duen garrantzia zientzia eta teknologia modernoaren garapenean argituko digu. Mesedez, Pedro, zatoz eta har ezazu behar den beste denbora hitzaldi laburroi emateko. Eskerrik asko, eskerrik asko. A ver, tengo aquí. Horrela, ondo? Ondo? Cuatro mis notas aquí. A ver, si no hablo desde aquí, Es igual, vamos a hacer esto. Bueno, ¿sí, se oye bien? Bueno, lehendakari jaun agurgaria, agintoriok, adiskidiok, agur terdi. Pensando en cómo empezar esta charla, leía el día pasado las justamente referenciadas lecciones del gran físico norteamericano Richard Feynman. En ellas el físico norteamericano se pregunta si en un cataclismo se destruyese toda la ciencia de la que hablaba Rüdiger y la que hablaba Markel, y solo pudiésemos pasar una información a las siguientes generaciones, de modo que los pocos supervivientes empezasen de nuevo, ¿cuál sería la información que teníamos que pasar? ¿Cuál sería la información que contendría el máximo conocimiento para poder empezar de nuevo? Y Feynman se contesta, y yo estoy de acuerdo con él, que es la hipótesis atómica, que las cosas están hechas de átomos, pequeñas partículas que cuando las acercamos se repelen y si las alejamos se atraen.
Y con esto entroncamos en la tradición de los griegos. Demócrito, todo está hecho de átomos, son partículas indestructibles, inmutables, etc. Ahí podéis ver. En realidad él dice que solo la razón puede llegar a verlos. Nuestros sentidos nunca lo verán. Tenía razón Demócrito en parte, porque el tamaño de un átomo, para que ustedes se hagan idea, es muy pequeño. Un átomo es a una manzana como una manzana es a toda la Tierra. Inmensamente pequeños, por lo tanto. Pues aún así, los podemos ver. Hoy en los laboratorios del País Vasco, en Donostia, se pueden ver átomos individualmente con el microscopio túnel, usando una propiedad de la física cuántica. Y podemos escribir Donostia International Physics Center, aquí tenía que salir el vídeo, pero no sale. Es curioso, yo hago siempre la prueba en el ordenador y funciona, pero luego aquí no funciona nunca. Ahora tendríamos que ver cómo esos puntos negros, que son átomos de plata y oro sobre una superficie de cobre, se ordenan para mostrar el acrónimo del DIPC. Y esto se logra con laboratorios de efecto túnel, cuya punta habitual, pequeñísima, son de tungsteno, wolframio. Claro, he dicho tungsteno sin darme cuenta, o dándome cuenta, porque es el único átomo cuyo nombre en el mundo anglosajón tiene distinto comienzo, distinta frase, que es su inicial, wolframio o tungsteno, ¿no? Todo este lío viene de que el wolframio, sintetizado en Vergara por los hermanos Eluyar, de dos formas, de la wolframita y de la celita. La wolframita es óxido, son los dos óxidos de wolframio, de tungsteno, minerales, en un caso más manganeso o hierro y en el otro más calcio, ¿no? El wolframio quiere decir en inglés, en alemán, wolf es lobo y fram es pues dirty, es como un lobo sucio, y viene que los trabajadores le llamaban el lobo que ensuciaba o que se comía al estaño. En el caso de la zeolita es el piedra pesada, o en inglés creo que se llama lapis ponderosus, ¿no? Al final, en el mundo anglosajón se ha impuesto la palabra tungsteno. Hay muchas discusiones y hubo intentos muy serios para que volviesen al nombre wolframio. Es igual. A Vergara le da igual porque tanto el tungsteno como el wolframio, que es lo mismo, se descubrió en Vergara. Y además la importancia es porque no hay muchos átomos, porque si hubiese 100.000 millones de átomos, ¿qué más da? Uno más. Pero solo hay 92 átomos naturales, luego hay algunos artificiales, etc. Y se descubrieron aquí. ¿Cuándo se creó el wolframio? El wolframio no surge al principio del Big Bang. En el proceso de formación del universo, la materia ha seguido lo que en feliz frase de Weishaupt se llama la escalera cuántica. Al enfriarse el universo a raíz de la gran explosión, van apareciendo estados cuánticos de cada vez mayor complejidad. Los quarks, los núcleos, los átomos, luego vienen la molécula, los líquidos, la vida y toda la complejidad de la naturaleza. Por ejemplo, la conciencia y la consciencia, que no es otra cosa que átomos agrupados. Porque en realidad lo que hemos aprendido a lo largo de ahí tiene la evolución en tiempo, de la materia, hasta que surge el pensamiento unos 13.000 y pico millones de años después de la primera explosión, ¿no? ¿Qué hemos realmente aprendido? Si yo tuviese que sintetizar en dos frases todo lo que ha aprendido la humanidad a lo largo de su historia, elegiría estas dos. Por un lado, los constituyentes últimos de la materia son muy pocos, muy simples y obedecen a leyes de gran simetría. Los átomos, si lo prefieren, los más sofisticados, electrones, neutrinos y quarks. Estoy hablando de la materia visible, la oscura, etcétera, esto todavía no sabemos. Por lo tanto, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría. Pero el mundo de los objetos es vasto, amplio, inexhaustible, porque inexhaustibles son las combinaciones que pueden surgir
tanto en el mundo inmaterial de copos de nieve y de galaxias, como en el mundo material de pájaros y flores, por decirlo así. Son infinitos. Cuando se unen muchos átomos en interacción, aparecen propiedades nuevas, propiedades emergentes, propiedades reducibles en cierto modo a los constituyentes, pero nunca deducibles. En definitiva, algo que sabemos. El todo es más que la suma de las partes. Y realmente los ladrillos de los que está hecho la materia los tienen en el famoso sistema periódico, del que el tungsteno, wolframio, es en el número 74. Ahí lo tienen. No sé dónde está. Bueno, no sé, si viese mejor lo vería por ahí, pero bueno, por ahí está. Lo ven ustedes. Cuando un profesor no sabe qué hacer, les dice a los alumnos, ustedes mismos, ¿no? Entonces, hoy celebramos el 750 aniversario de la Villa de Vergara también, bueno, este año. Celebramos también el centenario del diseño de la tabla periódica por Mendeleev. Mendeleev, para los que prefieran otro tipo de descubrimientos, también es el que encontró la fórmula del mejor vodka, que es el vodka de Moscú. Hay pocas sistematizaciones en la historia de la ciencia o de cualquier otra cosa que puedan rivalizar con esta tabla periódica como una exposición total del orden del mundo físico, ¿no? La belleza y el orden de este sistema periódico se debe a la física cuántica. Porque contra lo que a veces se cree, la individualidad, la realidad, las cualidades permanentes de la materia están ligadas a la física cuántica. La estabilidad del átomo no tiene explicación más que en la física cuántica. De una forma sencilla, para que lo entiendan, y sin ánimo de hacer bromas ahora que estamos en los momentos delicados, de hay que tener cuidado con lo que uno dice, es más o menos lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos jóvenes y nos decían cuando querían cortar con nosotros, tú me atraes, pero necesito mi espacio. Pues esa es la estabilidad del átomo. El núcleo le atrae al electrón, pero el electrón quiere espacio, y quiere tanto espacio que ocupa un espacio 1000 billones de veces mayor que el tamaño en el que está la masa del átomo. En física clásica, las leyes fundamentales determinan solo el carácter general de los fenómenos, pero, por ejemplo, admiten infinidad de ámbitos elípticos de las órbitas en los planetas girando alrededor del Sol. La órbita concreta no la fija la ley. Las órbitas son accidentales y pueden ser cambiadas de forma permanente por cualquier perturbación. En mecánica cuántica no. Las órbitas de los electrones, las órbitas que el electrón puede tener, son fijadas y vienen universales, dependen solo de la simetría y de la potencia del campo eléctrico del núcleo que atrae a los electrones. Son las estructuras fundamentales de las cuales está hecha la materia. En cierto modo, para un filósofo como Lano, podríamos decirle que es la preestablecida armonía pitagórica de las estrellas, que estoy seguro que a él le gusta. Los estados cuánticos están fijados y establecidos, y esta es la razón por la cual un átomo de wolframio es el mismo, aquí, ahora y cuando se creó. Pero ¿cuándo se creó? No se creó al principio del Big Bang, como hicieron pues, el helio, el hidrógeno o el litio, ¿no? Se creó muchos centenares de miles de años después, cuando surgen las estrellas, pero no como los elementos ligeros al principio, sino cuando explotan las supernovas y colisionan las estrellas de neutrones. Y por eso no hay mucho wolframio en el universo, ¿no? Esta es la abundancia de elementos en el universo en escala logarítmica. Lo que quiere decir esa gráfica es que el wolframio, que está por aquí, el wolframio, en el universo hay 100.000 millones de veces menos que hidrógeno y 1 millón de veces menos que hierro. Necesita una captura de neutrones, no vamos a entrar en términos técnicos, que solo se dan al final de la vida de las estrellas en la explosión de las supernovas. Y aquí tenemos el sistema periódico en cuanto a su origen. Aquí está la muerte de las estrellas o el choque de estrellas de neutrones, y el wolframio se crea en los dos eventos. Hay otros que no. El hidrógeno se crea en la fusión del Big Bang, el oxígeno se crea en otro lado, etc., ¿no? Entonces, es bonito ver cómo
la colisión de dos estrellas de neutrones pulsas que van girando una alrededor de otra durante millones de años y al final colisionan, son los que dan la posibilidad de que surja el wolframio. Y esto se encontró de forma muy clara el año pasado también en el mismo experimento que dio lugar a las ondas gravitacionales, no los primeros con agujeros negros, sino en 2017 se encontró que el choque de estrellas de neutrones produce ondas gravitacionales, pero también, a diferencia del choque de agujeros negros, radioactividad. En cualquier caso, la cantidad de elementos pesados que hay en la naturaleza, como el oro o el platino o el wolframio, no se puede explicar en la corteza terrestre con las teorías actuales que explican la abundancia en el universo. Se requiere otra cosa, se requiere que haya habido algún choque tremendo de meteoritos, etc. Y una de las hipótesis claves que parece que es que surgen de la colisión del famoso Tía contra el prototierra y se crea la Luna, y ahí se cree que es la que explica la proporción de wolframio que hay en la Tierra. En definitiva, lo que hemos aprendido hasta ahora, y ahora entro ya en el proceso histórico que nos ha llevado, es que somos polvo de estrellas. Aquello que nos decían el miércoles de ceniza, la mayoría de la gente aquí, la mitad de la gente aquí sabe de qué estoy hablando, pero es polvo eres y en polvo te han de convertir, pues es exactamente eso. Somos polvo de estrellas y estamos sumergidos en un proceso cíclico inexorable que nos va a llevar a ser material del que nacerán nuevas estrellas. Todo esto nos llevó a nombrar. Tenemos una de las 92 letras del alfabeto del universo y ha sido encontrado en un pequeño pueblo, ciudad o villa en el País Vasco, en Guipúzcoa, en Bergara. Y presentamos nuestra propuesta a la European Physical Society, ¿no? Ahí lo tienen, ¿para qué se lo voy a leer? Tómense su tiempo. Y concentraos en el laboratorio por sus excepcionales propiedades físicas. Aparten A. En realidad la propuesta llevó su tiempo y está muy bien escrita. Lo puedo decir porque yo no la hice. Y la hicieron mucha gente. El equipo de comunicación del DIPC, aquí están Perú y Amaya, liderados por 3 personas. Ricardo Díez Muño, que es el director del DIPC, Jesús Ugalde, y en la parte histórica espléndidamente por Jaume Navarro, que quiero agradecer desde aquí, y que es el presidente del Congreso de Historia de la Ciencia, que hoy nos acompaña aquí, que también es de la EPS, y al que José Luis El Coro les ha dado el recibimiento esta tarde en la Torre Aso. Agradezco al Coro también su generosidad, ¿no? Hecha esta propuesta, recibimos la respuesta al cabo de un cierto tiempo, diciendo que un comité de grandes científicos había evaluado nuestra propuesta y había decidido darnos la distinción de ciudad histórica de la ciencia. Y además nos decía que estableceremos una colaboración especial para asegurar que haya un reconocimiento memorable, que es lo que hoy estamos celebrando. Un reconocimiento memorable, los Chistularis, el Aurrescu, el Congreso de la Ciencia, el pueblo de Bergara volcado, ustedes, ¿no? En la parte histórica había muchas cosas, pero yo quiero señalar una, que tiene que ver con la ilustración, los valores de la ilustración, que es el respeto al conocimiento y tolerancia, ¿no? Y que es todavía útil ahora, exactamente lo que ha dicho Markel Olano en su speech, ¿no? Que para que los proyectos beneficien a todos hay que pensar a largo plazo y eso exige tener en cuenta fundamentalmente la educación para promover una cultura crítica en la investigación. No incluimos otras cosas que podíamos haber incluido. No incluimos, por ejemplo, que en la famosa película Hilda, que todos recordamos por la bofetada de Glenn Ford a Rita Hayworth y el guante famoso que se quita, que fue censurado como erótico por el franquismo y que ahora sería dado en las escuelas de niños de todo nuestro país, pues no encontramos que la trama es que los malos lo que quieren es conseguir el wolframio. Eso no lo incluimos en la propuesta, porque los historiadores son muy serios. Y tampoco incluimos la historia de los trenes de wolframio. Los alemanes trabajaron tremendamente, los nazis, para asegurar el suministro de wolframio.
bien de Portugal o bien de Minas de León en España, y eso provocó un cambio tremendo en el precio. En 1943 el kilo de wolframio valía 7 pesetas. En 1944, 300.000. Entre 1942 y 43 llegaron a Canfranc 90 toneladas de oro para comprar el wolframio. Esto es por la parte histórica. En cuanto a la parte científica, el caso del wolframio lo elaboramos muy detalladamente, pero no de una forma exhaustiva, porque hoy todavía el wolframio es uno de los hot topics, ¿no? Hay 4.000 artículos que se publican al año sobre wolframio. Hay 4.000 artículos. También se está considerando usar el wolframio para las paredes de los reactores de fusión, que sería el encontrar una fuente mucho más limpia de energía y que los físicos llevamos décadas. Cada vez que yo pregunto cómo va la fusión, me dicen dentro de 30 años. Pero claro, hace 30 años también me dijeron dentro de 30 años. Pero en cualquier caso se está avanzando mucho y las paredes de los reactores parece que van a ser fundamentalmente de wolframio. También es utilizado en la catálisis y en química, incluso modernamente, algo que tiene que ver con nuestros centros y programas, la creación del grafeno ha llevado a una gran investigación en materiales que son a capas. Pues bien, muchos de ellos son materiales en que tiene de wolframio con dicalcogenoides, etc., ¿no? Por ejemplo, tungsten diselenide, que es algo al que me referiré luego. Pero es que además los usos habituales está, por supuesto, los filamentos, que es la mitad del uso del wolframio en el pasado. Esta es una patente húngara de un croata en 1904 y de un húngaro. También se usan las fresadoras y la punta en forma de tungsten carbide por la gran dureza que tiene. Es uno, además, de los metales más viejos que forman parte de los tejidos orgánicos. Antes de la etapa en que las bacterias cianótidas fijan el oxígeno y cambia la atmósfera, pues tenían solo tungsteno y algunas todavía lo siguen teniendo. Eso es precediendo el gran momento de la oxigenación, eran de wolframio. Pero es que además es muy bonito ver que, nacido en una pequeña ciudad, hace más de 200 años, el wolframio todavía es uno de los elementos que más se usa en física de vanguardia y en algunas de las tecnologías mejores modernas, debido a sus propiedades especiales, su altísimo punto de fusión. El punto de fusión es 3.500 grados, que no es poco, ¿no? Por ejemplo, en algo en que el País Vasco está en frontera, que es la investigación en atofísica. Física que ocurre en tiempos muy pequeños y que puede servir para mejorar la medicina, el diagnóstico y el daño por radiación, la velocidad de la electrónica moderna, etc. Que es preguntarse cuál es el comportamiento de los electrones en tiempos muy pequeños, en tiempos de atosegundos. Atosegundo es muy pequeño, atosegundo es 10 elevado a menos 18. Pero claro, esto no les dice nada, porque no estamos acostumbrados a estos números tan pequeños. Pero sepan pues que un atosegundo es a un segundo, como un segundo es a toda la edad del universo. Y eso ahora se puede hacer en nuestros laboratorios. Bueno, en nuestros laboratorios no tenemos suficiente dinero todavía, lo haremos pronto. En los laboratorios alemanes, nosotros hacemos la teoría y hemos abierto campos. Y el primer artículo del mundo que mide el comportamiento de los electrones, cómo corren en sólidos, se hace en tungsteno, el tungsteno 110. Tungsteno cristaliza en un sistema que es lo que se llama BCC, Body Center Cubic. Los átomos de tungsteno están en las esquinas de un cubo y en el centro. El aluminio no, el aluminio, los átomos están en las esquinas del cubo y en las caras. Y la primera medida, el primer cálculo, que fue portada de Nature en 2007, de la famosísima revista Nature, se hace con tungsteno y la teoría se hace en San Sebastián. Entonces,
Esto me recordaba a mí a la publicación de los Eluyar. Hace 200 años, los Eluyar publican en los extractos de las Juntas Generales celebrados por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en la ciudad de Vitoria el descubrimiento del átomo de tungsteno. Hay una cierta continuidad. La alcaldesa ha dicho izan ginelako, izan gara edo garelako izango gara, edo beste batek, abesti batek edo ez poema batek, gu jaio ginen enbor beretik jaioko dira berriak. Y hoy, el año pasado, el siguiente avance, que es no solo cómo corren los electrones, sino cómo danzan, también la teoría fue hecha en el Donostia International Physics Center y en la Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea. Y ahí está. En realidad, la portada es la que propusimos. No ganamos la portada porque tuvimos la mala suerte que esa misma semana había un artículo sobre un cerdo modificado genéticamente y la portada fue un cerdo, o sea, para nosotros fue una cerdada, pero no podemos... me gustaría ver cómo la espléndida traductora que hay ha traducido esto de la cerdada. Y en este proyecto hay mucha gente atraída por el gobierno vasco con su programa de talento, del programa Ikerbas. Es el director de Ikerbas y la consejera de Educación. Aprovecho para darle las gracias a Fernando Cosío y Cristina Uriarte. Y en realidad volvemos a hacer lo que hizo Vergara, porque aquí estuvo Proust, no solo los Eluyar. Proust, el de la ley de las proporciones definidas, que es una de las grandes de la química de todos los tiempos. Y aquí también se limpió el platino por Chavenot y Proust, etc., ¿no? Entonces, yo estoy seguro, yo como seguro que Chris Rossell y Rüdiger Boss estarán mandando en la European Physical Society y quizás en la American Physical Society dentro de 20 años, que volveremos a celebrar un acto, esta vez en Donostia, para celebrar el hecho que el Donostia International Physics Center también va a ser sitio histórico de la ciencia europea, ¿no? En realidad esto es un logro científico. Y como ha dicho o ha implicado Markel Olano, la ciencia es uno de los logros últimos de la imaginación humana. En realidad la ciencia es una aventura esencialmente artística, con una imaginación disciplinadamente desbordante, basada en la fe, en lo razonable y bello del universo del que somos parte, ¿no? Eta ezagutza gure garapen ekonomiakoaren lehen gai nagusia da. Bere edapenerako gaitasunak ez du mugarik. Ez da eskuak garbitzeko erabiltzen dugun saboia bezalakoa. Ura gero eta gehiago erabili, orduan eta txikiago egiten da. Gero eta gehiago erabili, gero eta gutxiago dugu. Ezagutza ordea, gero eta gehiago erabili, orduan eta gehiago hazten da. Aurtengo ekonomia Nobel sariaren ideia nagusia da hori. Hobekuntza hala ere ez dago ziurtatuta. Behar da jendearen prestakuntza, jendearen borontate. Bergaran gertatu zen bezalaxe. Bergaran gertatu zana, orain dela 200 urte, ez zen kasualitatez gertatu. Bergarako biztanleen lanare frutu zen. Eta hobekuntza gaurkoa biztanle eta gizarte arduratsuen fruto izango dira. Y esto me lleva a una reflexión final. Me he permitido alargarme un poco porque el Lehendakari generosamente ha dicho que lo va a decir todo en 3 minutos y por eso yo no tengo la angustia del tiempo, ¿no? Pero me lleva a una reflexión final, que las instituciones actuales son una herencia de la Real Sociedad de Amigos del País, del Laboratorio de Vergara, en gran parte, ¿no? Y para mí es una alegría que hoy aquí, me imagino, hay miembros de la Vascongada y de Eusko Ikaskuntza, ver a las universidades, a la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también disfrutar de que la sede de Vergara, la sede de la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, herri bat, academia bat, una nación, una academia, donde está
gran parte, no todo, porque el talento del País Vasco es tanto ya que no caben todos en la academia. Jaquiunde tiene su sede en Vergara, en la Torre Olaso, incluso que el pueblo de Vergara tiene 4 académicos, Vergara-Cuec. Estos son los académicos de Vergara. Claro, tampoco se animen mucho porque Isaba es mucho más pequeño y tiene 1. Entonces, pero sobre todo hoy quisiera resaltar algo que el día pasado se mencionaba en Pamplona por el lehendakari Garaikoetxea, ¿no? Que el gobierno vasco, cuando empezó, creó la idea de I+D+I. Antes no se hablaba ni aquí ni en Madrid. I+D+I es una idea del gobierno vasco que empezó en 1980 con un programa en que claramente se decía que la investigación en todos los aspectos es vital para nuestro país. No puede haber un desarrollo tecnológico ni una economía fuerte sin una infraestructura de investigación científica y tecnológica que le sirva de base. Esto es muy importante, porque cuando aquel gobierno vasco empezó, la situación del País Vasco era dramática. El paro era el 30%. Y había voces bien intencionadas que decían que no podemos dedicarnos a ciencia, tecnología, investigación básica. Necesitamos atender a las urgencias del momento, a lo que va a crear empleo ahora, a los beneficios de ahora. Estas voces se oyen ahora, pero aquel gobierno y los demás, todos los gobiernos y las instituciones vascas han sabido, como se ha dicho ya, mantener una visión a largo plazo, una visión que transformó este desastre que heredamos, en el que se publicaban 49 artículos de investigación y no había ningún centro tecnológico, bueno, laboratorios Torrontegui, pero que hoy sería considerado como una de las ramas pequeñas de Tecnalia, ¿no? A esta situación, en que hay 22 centros de investigación, se publican 6.000 al año y estamos en lo que hacemos, estamos en el mapa del mundo y ahora estamos con Vergara. Por eso agradezco especialmente al lehendakari Urkullu, a la ministra de Educación, Cristina Uriarte, a nuestra rectora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, también a Mondragón, también que veo el rector de Mondragón, veo que pronto, si seguimos así, estaremos, igual Mondragón, puede ser sitio histórico de la ciencia europea, pero después del DIPC, en cualquier caso. Me decía, estaba en Pamplona el martes, me decía la sobrina de Manuel de Irujo. Manuel de Irujo, para mí, un modelo. Yo tuve el honor de conocerle y el placer. Un hombre que había sufrido mucho, que supo, para mí, mantener o combinar el tacticismo de la acción política concreta con el mantenimiento, sin cesiones, de los ideales estratégicos. Y me decía su sobrina, qué bonito lo que habéis hecho en Vergara, qué bonito. Mi tío me decía, los vascos siempre tenemos que sentirnos honrados por Vergara y por el wolframio. Y por eso yo hoy quiero felicitar a la Villa de Vergara, a la alcaldesa y a su hija Zorionak Elena, Zorionak andere Larrañaga Lete, bere urtebetetzea dalako. Maite Agirreri zoriondu ni joa, baina oraindik ez du mutila ez da etorri edo neska, zorionak. Orduan, zorionak Vergara, zorionak Gipuzkoa, zorionak Euskadi, zorionak Euskal Herria. Ekitaldi ari amaiera emateko lehendakari daukagu. Iñigo Urkullu jauna. Orea benetakoa da, hemen gauden guztiontzat, agintari gorenaren hitzak izatea ekitaldia itxiko dutenak. Zatoz lehendakari jauna, zeurea baita hitza. Alkatesa, eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok, EPS-ren kideok, presidentearen gandik hasita, akademia ordezkatzen duzuen errektore jaun Andreak,
Jakiunde ordezkatzen duen presidentea atzean geratu da, baina zaudeten akademiko guztiak, enpresa munduko ordezkariok eta jaun Andreok arratsaldeon. Zer esango dizuet? Ia 3 minututan diotzuedan esan beharrekoa. Bergara zientziaren gune historikoa izendatu dutela ospatzeko elkartu egin gara. Eta Europako Fisika Elkartea Juan Jose eta Fausto Eluyar anaiak egindako lana aitortu nahi du. Izan ere, beraiek lortu zuten, eta hor ditu irudietan ere, beraiek lortu zuten lehenengo aldiz wolframioa isolatzea 1783 urtean. Oinarrizko pausu bat izan zen hori fisikaren bilakaeran ikusi dugun bezala. Galdera da, zer dela eta eman zen pausu hori hemen Bergaran? Nik uste dut erantzuna da dagoela edo esan da dagoela, baina erantzuna da nola nahi ere, garai hartan hemen genuela ekosistema erakargarri bat zientziarako eta ikerketarako, Pedro Miguelek aldarrikatu egin duena. Ekosistema horrek Eluyar anaien Bergarako lorpen historikoa lortzen lagundu egin zuen. El logro histórico de los hermanos Eluyar recibe el reconocimiento de la Sociedad Europea de la Física. Creada en 1968, es una de las asociaciones científicas más importantes de Europa. Agrupa, como se ha dicho, 42 sociedades nacionales de física, cuenta con 130.000 personas profesionales de todos los campos de la física e instituciones de investigación. Esta sociedad promueve y defiende los intereses de la comunidad física europea y fomenta la colaboración internacional. El reconocimiento, por lo tanto, de la Sociedad Europea de la Física a la labor de los hermanos Eluyar tiene una significación muy especial y es un revulsivo para nuestro país. Supone reconocer una trayectoria porque hoy, en pleno siglo XXI, Euskadi, Basque Country, sigue trabajando las mismas claves para favorecer un ecosistema científico y tecnológico activo y atractivo, como lo ha reivindicado también Pedro Miguel Echenique. Formación de excelencia e inquietud intelectual, investigación y desarrollo, emprendimiento e internacionalización, innovación. La innovación fue la llave utilizada por Juan José y Fausto Eluyar para aislar el wolframio. Hoy la innovación es también la llave de nuestro futuro. Europako Fisika Elkartearen aitorpen hori bultzagarri bat da gure herriarentzat. Gaurtik aurrera, zientziaren nazioarteko mapan jarriko du Bergarak, Euskadi Basque Country. Beraz, alkateza eta herritarrok zorionak eta eskerrik asko. 3 minutu, gutxi gora. Azkenik, ezin bestela izan hain musikazalea den herrian, Bergarako abesbatzak eskainiko dizkigu bat euskal kanta. Gogoa zendo piztuta eraman dezagun bukaeran, arkupetan izango dugun luntxari behar den moduan egiteko eta. Bertan, zerbitzatuko baita gainera, Wolfram goxua, dasta ezagunera. Jaun Andreok, ez dut uste, dagoenik modurik hobeagorik gaurko eguna bukatzeko. Beraz, Bergarako abesbatza, zatozte?
Segalariak bidean datoz umorean ez, Tolosako larre zabalak lantzeko asmo. Gaurko lehian jakingo dugu, txapeldunan ordea, lagun kuadrilla dena zain daude, naiz hasiko den. Segalariak bidean datoz umorean ez, Tolosako larre zabalak lantzeko asmo. Gaurko lehian jakingo dugu,